Hola chicos, esta va a ser una ayudantía sobre el estrés oxidativo. Me llamo Eric y soy de cuarto año. Para partir, el estrés oxidativo va a ser una entidad fisiopatológica que les van a mencionar una y otra vez en relación a todas y cada una de las enfermedades y más que están en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, no se la van a volver a definir más allá de acá. Así que cabe repetir de nuevo qué es el estrés oxidativo como un desequilibrio entre el sistema antioxidante celular y la producción de prooxidantes, lo cual conlleva al daño de todas las macromoléculas importantes de la célula, o prácticamente todas, debido a que, como se ve a la derecha, estas especies reactivas de oxígeno, a través de mecanismos que veremos un poco más adelante, tienen la capacidad de hacer daño a los lípidos a través de la famosa peroxidación y romper así las patas, por así decirlo, de los fosfolípidos y destruir la membrana, de inactivar las proteínas y facilitar su proteólisis para que no puedan, o sea, de forma que no pueden realizar su función, y de oxidar, romper y adherirse al DNA de forma que se pierde la integridad del código genético. Y es así como se favorece y se conlleva a la muerte inflamatoria, planificada o no, de la célula, o peor, se favorece la formación de células que tienen daño y sin embargo están vivas, como veremos más adelante. Entonces, pero es importante antes, para comprender el estrés oxidativo, el concepto de radical libre como una molécula que tiene un electrón desapareado, que en la nomenclatura es un puntito y tiene todas estas características que le dieron en clase. Pero lo más importante, finalmente, es que el electrón desapareado le otorga a la molécula la capacidad de interactuar con alta afinidad y muy frecuentemente con cualquier otra molécula. Y es así que es capaz de realizar el daño que describimos en la diapositiva anterior. Este es un concepto químico nada más, para recordar cómo está en la clase. Y, de nuevo, lo más importante es la alta capacidad de interactuar y reaccionar con cualquier otra molécula, lo cual le permite dañar en orden a las moléculas y hacia las células y hacia los tejidos, que es lo que lleva a las enfermedades. Entonces, especie reactiva de oxígeno es el nombre específico de un cierto grupo de moléculas que se producen a partir de sí mismas, porque las especies reactivas de oxígeno dan lugar a otras especies reactivas de oxígeno, y algunas de ellas, no todas, son radicales libres, y por ende tienen la gran capacidad de interactuar con otras moléculas. De especial nombrar está el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno, que no es un radical libre, y el radical hidroxilo. Y es súper importante que entre sí, como ven acá en este gráfico, estas moléculas dan lugar a otras especies reactivas de oxígeno, como el oxígeno singlete al peróxido de hidrógeno o al radical hidroxilo. Y finalmente, así, en fallo de estos mecanismos que ven en azul y en verde, de desintoxicar, desoxidar, antioxidar, estas especies son capaces de hacerle daño, como se ve acá, por ejemplo, a los lípidos, pero también a las proteínas y al DNA. Y como ven acá en grande y en amarillo, se propagan. Una especie reactiva de oxígeno, al interactuar con otra molécula, es capaz no solo de dañarla, sino de producir otras especies reactivas de oxígeno. Porque al peroxidar lípidos, no solamente estás dañando el lípido, sino que lo estás convirtiendo en un lípido peroxidado, que es una especie reactiva de oxígeno por sí misma y produce más daño. Acá está súper señalado el hidroxilo porque es de las más reactivas, de las más vida media más corta, porque reacciona muy rápido con cualquier cosa que se encuentre. Y la existencia de este hierro, que también puede ser cobre, aquí en este gráfico no es de casualidad, y es porque hay reacciones con metales de transición, como la de Haber-Weinton y de Haber-Weiss y de Fenton, que son reacciones
en las que se producen especies de reactivo de oxígeno sin necesidad de enzimas. Solamente para que lo escuchen, lo sepan. ¿Cómo se produce este desbalance hacia la prooxidación en el equilibrio? Pues es que en la función fisiológica celular hay producción de especies reactivas de oxígeno. Empezando por el hecho que al ser eucariontes, tener mitocondria y utilizar un metabolismo que depende del oxígeno, entonces estos complejos, del oxígeno como transportador de electrones, de la cadena transportadora de electrones, estos complejos incrustados en la membrana interna de la mitocondria van a trabajar con oxígeno y por ende tener el riesgo y la producción de especies reactivas de oxígeno. Este, que mencioné anteriormente como singlete, se llama superóxido. Error mío, superóxido. Entonces, el complejo 1 y 3 de la cadena transportadora de electrones van a ser importantes productores de ion superóxido, el cual a su vez, a través de ciertas enzimas, conlleva y otras reacciones a la producción de más especies reactivas de oxígeno más reactivas, como el hidroxilo. Además, como ya mencioné, los iones metálicos de transición hierro-cobre son capaces de producir especies reactivas de oxígeno y además de favorecer la producción de especies peores de oxígeno a partir de otras más inocuas. Y además, en la inflamación, a través de la cascada del ácido, la ruta del ácido araquidónico, los eicosanoides, a partir de las ciclooxigenasas y lipoxigenasas, se producen especies reactivas de oxígeno. Y además, en la función antibacteriana de degradación y de ataque de los neutrófilos y macrófagos en la respuesta inmune, las mieloperoxidasas y NADPH oxidasas producen especies reactivas de oxígeno a propósito para dañar a las bacterias. Sin embargo, esto produce especies reactivas de oxígeno. Y hay otras enzimas como la superóxido dismutasa que cumplen también la producción o propagación de las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, es casi antioxidante porque lo que intenta hacer es pasar de una más dañina, como el superóxido, a una menos dañina, como el peróxido de hidrógeno, que no es radical libre. Entonces, pero esto es normalmente contrarrestado por el sistema diseñado para esto, que es el antioxidante, porque está hecho para tomar en cuenta una producción basal de especies reactivas de oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando se supera esa producción a través de factores externos, evitables? Y partimos desde abajo con la radiación, siendo que, como ya ustedes deben saber, la radiación hace daño directo al DNA. A través de la ionización, la radiación ionizante destruye, muta el DNA. Pero también indirectamente la radiación ionizante, al golpear moléculas inocuas o no útiles como el DNA, como bien es el agua, se producen especies reactivas de oxígeno como el ion hidroxilo, y este es capaz de dañar al DNA. Entonces este doble daño de la radiación es otra de las razones por las que la radiación produce daño al DNA. Además, el humo del cigarro y otros contaminantes basados en nitrógeno o el ozono son capaces, a través de otras reacciones químicas por su alta reactividad, de producir especies reactivas de oxígeno una vez que aumenta su concentración, por ejemplo, en nuestros pulmones. Y finalmente, y más importante que las anteriores, un fármaco que quizá no hayan escuchado llamado acetaminofén o paracetamol es, a través de su metabolismo, lo encargado de degradarlo para que no flote para siempre en la sangre, la producción de uno de sus metabolitos, el NAPQI, conlleva a la significativa reducción, una depresión, un agotamiento del glutatión, que es uno de los principales sistemas antioxidantes de la célula. Y entonces en estas células hepatocitos que están tratando de desintoxicar al cuerpo de paracetamol para que no flote para siempre, producen sin querer, como resultado, un agotamiento del glutatión a través del NAPQI. Y una vez que se agota, se favorece un daño oxidativo a todas las macromoléculas, como ya describí, y una hepatopatía que finalmente lleva a una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Tan solo por el hecho de haber tomado paracetamol. La lección: no tomar tanto paracetamol. Pero en realidad la cuestión es tomar en cuenta que una vez que sumas a estos factores tomados en cuenta por la antioxidación, estos factores no tomados en cuenta adicionales, es que se empuja el equilibrio hacia la prooxidación. Y una vez que llegamos a la prooxidación, al estrés oxidativo per se,
Estos siendo los ejemplos que les dieron en clase, ilustran bastante bien la seguida de la secuencia de eventos en la que la existencia de un estado prooxidativo conlleva a daño, siendo que estas especies reactivas de oxígeno hacen daño a todas las macromoléculas. Vamos a tener que se van a desorganizar las membranas una vez que se peroxidan gran cantidad de los lípidos, los fosfolípidos que la componen, y además se van a agregar grupos o dañar o romper o favorecer su probiólisis de varias de las proteínas que constituyen el tejido conjuntivo. Entonces el daño combinado de las proteínas y las membranas del tejido conjuntivo, dígase piel, tendón, colágeno, cartílago, todo eso, va a llevar a fibrosis, arrugas, envejecimiento y cosas peores, claro, como fibrosis en órganos parenquimatosos, pulmón, hígado. Y además, y no menos importante, como bien se ilustra acá, con una imagen, es que el daño a una de las macromoléculas aún más importante, que es el DNA, a través de muchos mecanismos, porque claro, una vez que estás rompiendo, atacando, oxidando el DNA, estás mutándolo, estás aberrando su reproducción, y el crossing over también se aberra, se vuelve incorrecto, se está facilitando que hayan errores en el proceso de chequeo del DNA, y otras incontables, aquí excisiones, la ruptura, y otras incontables formas de daño, finalmente culminan en que la célula no solamente llegue al estado de querer morirse, de apoptosis o necrosis, si no es suficiente, o si no hay energía, sino que también puede llegar al estado peor, en el que en lugar de morirse, la célula sobrevive dañada. Y si es el daño correcto en el lugar correcto, esto puede causar células que sean capaces de reproducirse más, de no morirse cuando se les ordena que se mueran, de moverse de su lugar, lo que se llama transición epitelio-mesenquimatosa, y la van a ver o escuchar muchas veces más. Finalmente se conlleva al cáncer. Claro está, estamos células a las cuales su ADN se dañó, pero no se murieron. Ahora, como bien se mencionó anteriormente, el cuerpo toma en cuenta que somos eucariontes, el cuerpo toma en cuenta que estamos inflamando, el cuerpo toma en cuenta que tenemos metales, como la hemoglobina. Y a través de la evolución, miles de millones de años de células atacadas por el estrés oxidativo, se han desarrollado sistemas para que las especies reactivas de oxígeno se desarmen, se desintoxiquen, o como le quieran decir, y así la célula no llegue al punto en el que se muere. Entonces, acá se resumen de gran forma el cómo, así como las especies reactivas de oxígeno llevan entre una a otra, como el superóxido lleva el peróxido, que lleva el hidroxilo, que lleva, etcétera, etcétera, a través de reacciones enzimáticas o no enzimáticas, así también hay sistemas enzimáticos que realizan la reacción al revés y llevan desde especies más dañinas a menos dañinas, así como la superóxido dismutasa, que lleva del superóxido a la peróxido, y el peróxido de hidrógeno a través de la catalasa llega a ser inocua, agua y oxígeno. Así como también la glutatión peroxidasa realiza el mismo trabajo, así como también ciertos otros nutrientes principalmente son capaces de evitar la producción, por ejemplo, de lípidos peroxidados, y así la célula es capaz de sobrevivir incluso en un entorno oxidativo. Ahora, partiendo por la superóxido dismutasa, y esto lo tomé bastante de la clase para hacerlo más corto. Entonces, la superóxido dismutasa es una enzima la cual su presencia en el citosol y en la mitocondria, al actuar sobre el radical específico superóxido, como bien dice el nombre, es capaz de reducir el superóxido y pasarlo a peróxido de hidrógeno, el cual es mucho menos reactivo y es capaz de pasar a través de la catalasa, que va a estar en el citosol y otras organelas, a ser simplemente agua y oxígeno, lo cual es fácilmente la mejor manera de deshacerse de este estrés.
así como también la ya mencionada glutatión peroxidasa, funciona en el citosol y es capaz de convertir al peróxido en tan solo esto, que es el hidroxil no ion, que es el nombre se me escapa ahora mismo, pero no importa. Lo más importante acá es que la glutatión peroxidasa funciona al acoplar la reducción de nuestra especie reactiva junto con la oxidación del glutatión, de GSH a GSSG, glutatión oxidada, glutatión reducido, no en ese orden. Entonces, para que esto funcione, tenemos que volver a convertir el glutatión oxidado en glutatión reducido y poder seguir trabajando con las especies reactivas. Y para esto, la glutatión reductasa es capaz de catalizar esta reacción, pero solamente si tenemos disponible NADPH, poder reductor. Y este poder reductor es la razón por la que las células tienen la ruta de las pentosas, la cual produce principalmente NADPH. Y es la razón por la que esta ruta de las pentosas se las mencionaron en biología, en bases biológicas de la medicina, y nunca más. Pero es importante, porque si tú no repletas, si tú no recuperas tu capacidad de glutatión, no vas a poder seguir antioxidando a través de este sistema, y como bien pasa en el hígado en la sobredosis de paracetamol, pierdes la capacidad, o no, el equilibrio se torna oxidante, se pierde la antioxidación. Las enzimáticas no son las únicas, todas las anteriores eran enzimáticas, sino también tenemos principalmente nutrientes no enzimáticos que funcionan también al ser secuestradores de especies reactivas de oxígeno principalmente y evitar que se acumule estrés oxidativo. Tenemos la vitamina E, que es el tocoferol, la vitamina C, el ácido ascórbico, los carotenoides, entre los cuales se incluyen la vitamina A, que es el ácido retinoico o retinol, y el selenio, que es un elemento de la tabla periódica que también como micronutriente actúa junto a la vitamina E, y todos estos evitan principalmente que se acumulen especies reactivas de oxígeno. Los carotenoides, como bien ya saben, vienen en pigmentos vegetales como la zanahoria, la beta-caroteno, bueno para los ojos. La vitamina A se encuentra en la membrana y protege de la peroxidación a través de esto, que químicamente tiene una razón por la cual un anillo de benceno y sus electrones en orbitales pi deslocalizados son capaces de contrarrestar el daño, pero eso no entra en su clase. Igual acá, ven que en común tienen estos anillos casi bencenos. Finalmente tienen la capacidad de reducir, secuestrar, evitar la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Y cabe mencionar súper importantemente que el selenio, además de actuar junto a la vitamina E, la glutatión peroxidasa es una selenoproteína, porque en lugar de cisteína tiene selenocisteína. Es una proteína que depende de un consumo de selenio. Entonces, coman sus verduras que traen selenio. ¿Sí? Ya. Aquí es la parte de preguntas, que las preguntas por favor se las hacen llegar a su delegada, que se las va a mandar al jefe de ayudantía, para que yo se las que pueda, las vaya a responder probablemente por un correo o por otra presentación, depende de cómo sea. Espero haber cubierto todo lo importante. Acá tienen otros gráficos en los que se ilustra finalmente que las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, no olviden que existen de nitrógeno, y una vez más para mencionar algunas: peróxidos, hidroxilos, oxígeno singlete, este sí es el singlete, el peroxinitrito, radical nítrico si no me equivoco, no importa, y el peróxido de hidrógeno y el superóxido, finalmente tienen la capacidad de afectar varios sistemas en el cuerpo, principalmente metabólicos, y llevar a su enfermedad, a la disfunción, diabetes por insulinoresistencia o disfunción de las células beta, malformaciones, sobreactivación del sistema inmune que lleva a inflamación y ataques autoinmunes por hipersensibilidad, y así, y así, y así. Así como también acá se ilustra su rol en enfermedades crónicas, principalmente, por ejemplo, la neurodegeneración como el Alzheimer, acá de AD, y Parkinson, en los que los agregados proteicos tienen un gran componente de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo, y además un componente inflamatorio, pero eso ya verán más adelante. Así como también
en la lipoapoptosis de los hepatocitos durante la cirrosis, que conlleva la fibrosis que es un proceso estimulado por la oxidación, así como también en la hipertrofia cardíaca y el remodelamiento de las células cardíacas en la insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos un elemento de Ross producido por la NADPH oxidasa que lleva ciertas otras cascadas enzimáticas. Y finalmente, en la insuficiencia renal crónica, el daño renal crónico, tenemos las especies reactivas de oxígeno produciendo factores proapoptóticos, proinflamatorios y profibróticos. Entonces, espero que les haya servido la ayudantía. Hay elementos que no manejo tan bien después de haber visto la clase hace tiempo. Pero bueno, me dirigen las preguntas a través de la delegada. Muchas gracias a aquellos que vean la clase y espero que les vaya muy bien en la prueba.